Muchas gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Un privilegio para mí desde el día en que mi hermano Álvaro me consideró para poder realizar este trabajo. Seguramente deben haber muchos obreros, tanto aquí en Chile como en el extranjero, con las capacidades mejores que las mías para poder desarrollar un tema como este. Sin embargo, lamento decirles que la bendición fue mía y la recibo con agradecimiento, por cierto, porque sé que el mayor beneficiado siempre es a quien le corresponde exponer. Es una tarea difícil porque compilar dentro de media hora un periodo de historia siempre nos va a obligar a sacrificar momentos que también son importantes en beneficio de otros que pudieran ser más potentes, pero a veces no sé si la elección mía sea la correcta, así es que no será raro para muchos de ustedes, conocedores de la historia del presbiterianismo, que consideren de pronto de que hubo algún hecho que fue necesario haber incorporado. A eso les pido disculpas, a los que van a ser edificados. Por cierto, que deseo que les sea de beneficio el trabajo que el Señor me ha permitido realizar hoy. La gran parte de la información que se va a escuchar ahora es parte de un material que el mismo hermano Álvaro me hizo llegar y que era de muy buena calidad, con algunas inserciones de otros trabajos, ya, pero inserciones menores sobre trabajos un poco menos conocidos. Les voy a invitar a que busquen en sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo número 11. Voy a leer para ustedes versículos 13 al 16. Hebreos capítulo número 11, versículos 13 al 16. La palabra del Señor dice así: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas desde de lejos y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que estos dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos Dios, de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. El Señor bendiga su santa palabra. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad para poder estudiar de tu palabra. Te agradecemos a ti, Señor, porque dentro de tu voluntad también está el poder edificarnos, poder darnos una identidad estable, firme, Señor, en medio de un mundo que desea correr, Señor, los muros para ponernos en estrecho, para hacer que seamos insignificantes en medio de este mundo, Señor, para hacer que otras doctrinas que ni siquiera, Señor, te adoran a ti, refloten como con verdadera importancia, Señor, minimizando lo que nos relaciona contigo. Imploramos a ti, Señor, que nos des la capacidad y todos los elementos y herramientas necesarias, Señor, para hacer de tu nombre cada vez más grande en este mundo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Hacer una breve historia del presbiterianismo es una tarea compleja. Ya les explicaba yo eso. Y esperemos que en esto podamos tener éxito, porque es un trabajo bastante arduo. ¿Cuál es la fundamentación del por qué es importante hoy día hablar de presbiterianismo? Hay una serie de corrientes filosóficas, religiosas, políticas, sociales, que están en boga en este tiempo y que juegan en contra de el que nosotros podamos establecer nuestra posición de cristianos delante de esta sociedad. ¿Esto en qué ha redundado? En que muchas de estas posiciones, tanto como secularización, globalización, relativismo, liberalismo, nos ha otorgado a nosotros un problema de identidad que en Chile, a lo menos, y esperamos que en el resto de los países que hoy día nos acompañan no sea algo así,
Vislumbramos al interior de nuestra iglesia que está perdiendo la identidad del presbiterianismo, o a lo menos nuestras nuevas generaciones, bombardeadas por todas estas ideologías, han ido perdiendo esa identidad y ese amor, ese apego profundo del presbiterianismo. Debido a toda esta situación que vivimos como congregación y que ha sido avisada por nuestros hermanos que han programado esta jornada, esperamos que el trabajo que se ha realizado el día de hoy y los que pudieran venir los futuros pudieran otorgar a estas nuevas generaciones una identidad fuerte, firme, estable, de modo de que cada uno de ellos, entendiendo lo que verdaderamente es el presbiterianismo, se sientan identificados con nuestras iglesias tan profundamente arraigadas, fundadas en la palabra del Señor. La iglesia presbiteriana es eminentemente bíblica. Sus doctrinas y su forma de gobierno se ajustan plenamente a la revelación de Dios por medio de su palabra. Los orígenes, pues, no han de ser buscados en la reforma religiosa ni en movimiento alguno producido posteriormente, sino en la misma Biblia. Esto debe quedar absolutamente claro para nosotros, puesto que generalmente cuando conversamos con cualquier de otra corriente religiosa, ellos establecen y fundamentan que el presbiterianismo es una doctrina que surge en el instante de la reforma. Nosotros no sostenemos esto. El término presbiteriano debe quedar claro que excede mucho más allá del tiempo de la reforma, y que nuestras raíces están profundamente ligadas a la palabra del Señor, a la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Para ello es importante poder determinar el término del vocablo presbiteriano. Aprovecho para decirles que probablemente algunos de ustedes van a ver algunas cosas que van a ser de perogrullo y que son muy conocidas para ustedes, pero que sin embargo es necesario para nosotros, el pueblo cristiano, ir reiterando estas cosas por muy que sean, puesto de que es necesario que vayan quedando establecidas cada vez para las nuevas generaciones. La palabra del Señor debe ser repetida y reiterada, puesto que siempre hemos de tener a nuestro alrededor personas nuevas a los cuales lo que nosotros les mencionemos y les digamos de la palabra del Señor les va a parecer también a ellos. Por lo que el vocablo procede de un latín tardío, y tardío tiene su consecuencia, porque no surge el vocablo propiamente del latín, sino que el latín lo toma desde el griego. Literalmente la palabra quiere decir más anciano. Esto de alguna manera hace referencia a la condición que nosotros tenemos como forma de gobierno. Bien, entonces entendemos que la palabra presbiteriano, si bien es cierto, presbiterio o presbiterianismo, surge de esta expresión que se establece en el latín antiguo, pero, o más adelantado, pero que proviene precisamente del griego. Es importante poder determinar su uso. La palabra presbiteriano aparece cerca de 60 veces en el Nuevo Testamento, y ustedes dirán, entonces, todas esas 60 veces, ¿dónde están que yo no las he visto? Porque la verdad la palabra en sí aparece en el Testamento griego, en el Nuevo Testamento griego. Es allí donde aparece profusamente, ya que en los textos nuestros en español sale la palabra traducida como anciano o alguna palabra sinónimo de anciano. Hay otras palabras que, siendo sinónimo de presbiteriano, también aparecen unas 100 veces en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la expresión presbiteriana es una palabra profundamente bíblica. Entonces, una iglesia presbiteriana es, etimológicamente hablando, gobernada por ancianos, y la designación presbiteriana es profundamente bíblica, más que cualquier otra denominación. Y esto no se refiere solamente a la afinidad con la expresión lingüística, sino porque, además de eso, de la afinidad lingüística que hay entre la iglesia presbiteriana y las expresiones bíblicas, lo usamos como una característica que radica en el oficio, la palabra, es decir, además el oficio en sí, el trabajo en sí del presbítero,
es el que también replicamos en nuestras congregaciones, procurando que este sea tal y cual como se explicaba en la palabra del Señor, ya sea en el Nuevo Testamento. Origen del presbiterianismo. Si desde un principio sostenemos que los orígenes de ella no han de ser buscados ni en la reforma religiosa ni en movimiento alguno producido posteriormente, sino en la Biblia misma, ¿dónde encontramos esas pruebas de origen del presbiterianismo? Entonces, nos encontramos en el Antiguo Testamento. Hay un pasaje que es un extracto de lo que encontramos en Números 24, entre los versículos 2 al 5, que dice así: y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, habitaciones, oh Israel. Estas son las palabras de Balaam. Recordemos que el rey Balac procuró contratar reiteradamente a este profeta Balaam para que profiriera palabras en contra del pueblo de Israel, es decir, para que maldijera a Israel. Lo hizo reiteradamente y Balaam no pudo decir contra Israel despósito alguno, porque la palabra de Dios lo impelió a que hiciera absolutamente todo. Después de todo este esfuerzo que Balac hizo para procurar dañar al pueblo de Israel y así triunfar sobre este, surgen las palabras de Balaam desde un alto, mirando las tiendas del pueblo de Israel, mirando el tabernáculo en el centro y el perfecto orden que este pueblo mantenía alrededor de este, y que no era otro testimonio, sino que decir un pueblo que se estaba gobernando de manera muy organizada, de manera muy ordenada. Estaban viviendo y trasladándose permanentemente, pero sin embargo mantenían un orden ejemplar, cada tribu en su lugar. Esto sobrecoge a Balaam y no puede dejar de decir esto delante del mismo Balac que lo estaba contratando para todo lo contrario. Entonces, toman un significado todavía más significativo cuando él dice: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Y sí, porque cada una de las tribus tenía su lugar, cada una de aquellas tribus tenía sus propios líderes, cada una de aquellas tribus tenía aspectos que podía tomar decisiones propias que no tenían que ver con otra tribu, y que cada una de ellas también iba conformando incluso historia propia, una historia personal. Desde aquí entonces venimos a encontrar los primeros rudimentos de una forma de gobierno bíblico que está dirigida directamente por Dios y que tiene abundante fundamento en su palabra. Nos encontramos también en el libro de Éxodo, en el capítulo 18, del 20 al 23, el consejo de Yetro hacia Moisés. Yetro le dice la palabra del Señor allí: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Además, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo negocio grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo negocio pequeño. Alivia así la carga sobre ti y llevarla han ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás persistir, y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar. Se empiezan a echar entonces en la palabra del Señor las primeras bases de la forma como el pueblo de Dios habría de gobernar.
En el libro de Números, el capítulo número 11, dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Moisés, júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y traerlos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Junto al libro de Éxodo, en el capítulo número 3, versículo número 16, son las primeras reuniones de presbíteros que tenemos en la palabra del Señor. Por lo tanto, teniendo este fundamento, nadie puede decirnos que nuestra herencia está o que se inicia con la reforma, porque nuestra herencia tiene profundo arraigo en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y como lo vamos a seguir viendo en lo posterior. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor en el Nuevo Testamento respecto a las palabras anciano u obispo? Algunos pasajes de la palabra del Señor nos dejan esto en claro. En el libro de Hechos 20:17 dice: y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aquí tenemos la palabra ancianos. Pero, ¿por qué aparece la palabra obispo? Nos encontramos con otras formas de gobierno en otras iglesias evangélicas donde es distinto el ancianismo. Sin embargo, en el mismo pasaje, solo 11 versículos más adelante, y refiriéndose a las mismas personas y en la misma conversación, la palabra del Señor dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Les está diciendo exactamente a las mismas personas. Primero les dice ancianos, luego les dice obispos. En el libro de Tito, en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1:5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. En el mismo capítulo, solo 3 versículos después, dice: porque es menester que el obispo sea sin crimen, y se está refiriendo a las mismas personas. Por lo tanto, la palabra anciano u obispo es la misma persona a la cual se dirige el apóstol Pablo. Sin embargo, también tenemos la capacidad de poder ver que en la palabra del Señor se nos entrega una distinción entre ciertas acciones. Los ancianos por mayormente trabajan y enseñar. Cuando dice aquí mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, es que está haciendo una distinción entre unos ancianos y otros. Este texto es el fundamento bíblico en que nos basamos los presbiterianos para tener dos clases de ancianos: el anciano predicador o el anciano pastor, que llamamos, el anciano docente, y el anciano gobernante, que es el encargado de la administración y de los quehaceres de la congregación. En primera de Pedro, el apóstol Pedro, los ancianos y testigos de las aflicciones de Cristo, son bien participantes de la gloria que ha de ser revelada. Entonces, Pedro también a sí mismo se consideraba un anciano. Con respecto al proceso de elección, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 23 al 26, queda establecido que los discípulos presentes en esa ocasión formaron parte a quien habría de reemplazar Judas, que ya no estaba con ellos. Aquí nos encontramos con una expresión en este pasaje, que es echar suerte. Y aquí echar suerte no significa echar los dados, no significa tirar las runas, no significa tirar los huesos o echar las cartas. Aquí la palabra echar suerte es realizar una elección popular. Eso es. Luego, en el capítulo número 6 del libro de Hechos, en el versículo 3, dice: buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra.
queda absolutamente claro aquí que el método de elección popular era el que usaba la Iglesia primitiva y se corrobora con el testimonio incluso de Clemente de Roma, que posteriormente en uno de sus escritos aparece. Entonces, queda absolutamente claro que incluso el proceso de elección era por medio del consentimiento del resto de la congregación, que nosotros sabemos que es una forma profundamente presbiteriana. Nosotros realizamos todos los procesos de elección entendiendo de que la congregación debe estar incluida en eso, porque concebimos como la palabra del Señor que Dios obra y utiliza a la congregación para manifestar su voluntad. Teniendo claro entonces que existen pero abrumadoras pruebas en la palabra del Señor de que la forma de gobierno de la iglesia que Dios autoriza, que Dios promueve, es precisamente el gobierno presbiteriano y que establece con toda claridad en la Escritura la forma como estas elecciones se deben hacer. Nos adelantamos entonces para ir posteriormente al presbiterianismo en la Reforma. Debemos recordar, mis hermanos, que posterior a la iglesia primitiva, la iglesia se sumerge en una serie de problemas por ir en búsqueda de posiciones políticas en medio del imperio y que produjo un alejamiento de las raíces bíblicas que detonó una decadencia del cristianismo, pero muy profundo. Sin embargo, no todo fue malo, porque en todo tiempo, aún de las peores dificultades, Dios se ha servido de un remanente de fieles que queda, ¿cierto?, para dar gloria a su nombre y para poder mantener la sana doctrina. Dentro de ese periodo tan oscuro de la iglesia, resaltan grupos como los albigenses, los petrobrucianos, los cristianos celtas de Escocia y de Irlanda, los independientes escoceses, los lollardos, los evangélicos de Bohemia, los valdenses y probablemente muchos otros más. Los historiadores coinciden que en el tiempo de la Reforma se produjeron a lo menos 4 tipos principales de tradición protestante durante los siglos XVI y XVII. Ellos lo separan en estos 4 grupos. Estaban los luteranos, los anglicanos, el grupo reformado y movimientos independientes que se produjeron después. La tradición reformada, estrechamente ligada a la personalidad de Juan Calvino, es la de mayor interés para quienes pertenecemos a la iglesia presbiteriana. Y el calvinismo constituye un movimiento de características propias dentro de la Reforma y con una estabilidad intelectual y disciplinaria ejemplar. Calvino, la personalidad y superior inteligencia de este líder cristiano contribuyeron de una extraordinaria extraordinaria para que se le pudiera dar una solidez al más completo sistema teológico protestante y a la forma de gobierno presbiteriano, y que es eminentemente bíblico. Es decir, nosotros nos sumamos al calvinismo no porque el calvinismo sea nuestro principio, sino porque es absolutamente coherente con lo que dice la palabra del Señor. El mérito más notable del reformador consistió en que interpretó la Biblia para armonizar con el sentido bíblico toda la doctrina como el gobierno de la iglesia. Cuando hablamos de la reforma hay que resaltar algunos países importantes, como por ejemplo lo que ocurrió en Francia. En Francia el presbiterianismo cundió de una manera extraordinaria y de la misma forma se procuró frenarlo de una manera muy violenta, muy compleja, que costó la vida de muchos soldados en aquel tiempo. De la misma manera en Suiza. En Suiza, el presbiterianismo surgido en Suiza dio pie para que desde ahí surgiera el presbiterianismo que habría de nacer en Polonia, en Bohemia, en Hungría, en Moravia, en Transilvania y muchos otros lugares. Se diseminó por toda Europa.
Un punto importante que a nosotros nos interesa mucho es comprender lo que ocurrió en los Países Bajos con el presbiterianismo. Porque a pesar de la fuerte influencia de Carlos V, que durante alrededor de 50 años en Holanda, las hogueras no se pudieron apagar, los Países Bajos tienen una historia verdaderamente conmovedora. La lucha desplegada por Holanda por obtener su independencia política y religiosa es una de las páginas más dignas de la historia de la humanidad. Y con la conquista alcanzada, entonces se abrió para el mundo un ejemplo viviente de libertad y progreso. También es digno de considerar lo que ocurrió en Escocia. Escocia era un país pobre y atrasado, casi mucho más que cualquiera de los países que había en aquel tiempo en Europa. ¿Por qué? Porque Inglaterra absorbía todas las riquezas de Europa y privilegiaba a unos poquitos líderes que había en Escocia, mientras todo el grueso del pueblo vagaba en la miseria misma. Escocia era un país muy pobre. Su organización social era todavía muy medieval, pro la influencia de John Knox, un hombre utilizado por Dios y que consideraba y le oraba a Dios que le entregara a Escocia o si no se moría. El presbiterianismo caló tan profundo en Escocia que hasta se estableció un dicho que decía: cuando visita a Escocia se hace presbiteriano hasta el rey de Inglaterra. Se le considera al presbiterianismo escocés como la madre de las iglesias presbiterianas de Irlanda, de numerosas ramas del presbiterianismo norteamericano, de la iglesia presbiteriana de Canadá, de la iglesia presbiteriana de Austria, de las iglesias presbiterianas en África del Sur. ¿Por qué? Porque desde allí salieron misioneros para ir a predicar y a establecer otras congregaciones en distintas partes de Europa y de otros continentes. En Estados Unidos, después que se termina el trabajo de la Asamblea de Westminster en el año 1649, aunque la verdad es que ahí no se terminó, ahí terminaron el trabajo principal que tenían de la elaboración de los catecismos, de las formas de culto, del documento de disciplina y todo aquello. Sin embargo, esta Asamblea siguió trabajando posteriormente, pero después del año 1649 comenzaron a surgir grupos presbiterianos en lo que era el Nuevo Mundo, en América, de los cuales a nosotros particularmente, a lo menos nos interesan dos grupos. Primero, los calvinistas puritanos, que eran provenientes de Inglaterra y que se asentaron en la Nueva Inglaterra del norte de Estados Unidos, y los calvinistas presbiterianos que provenían de Escocia e Irlanda, que se ubicaron en los estados del sur. Con el pasar de los tiempos, estos grupos se unirían por afinidades doctrinales para organizar la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. No se sabe en qué año verdaderamente se estableció la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. Solo se tienen indicios de algunas de las iglesias más antiguas que surgieron en Estados Unidos. Por ejemplo, la Iglesia Presbiteriana de Long Island, que surge se establece en el año 1672. La Iglesia Presbiteriana de Filadelfia en 1698, y varias iglesias que surgieron en Virginia en 1699. Esto da como resultado que posteriormente se organiza el primer presbiterio en Estados Unidos en el año 1706. Para nosotros hablar de Estados Unidos es muy importante, especialmente para nosotros los chilenos. No conozco la historia del presbiterianismo en el resto de América Latina, entendiendo que son los hermanos que el día de hoy nos acompañan en esto, pero que seguramente debemos tener elementos que no son muy comunes a ustedes y a nosotros. Con la llegada de estos grupos y el establecimiento del presbiterianismo en Estados Unidos, el surgimiento del primer presbiterio y posteriormente organizar las primeras asambleas, surgen también las escuelas de teología, centros educativos de teología. A ustedes les puede parecer muy conocidos estos nombres: la Universidad de Yale, la Universidad de Harvard, la Universidad de Princeton.
Y todas, absolutamente todas estas tres y otras más, otros centros educativos, colegios que se formaron, eran de profunda dirección presbiteriana. Porque a diferencia del catolicismo, que cuando llegaba a ocupar cualquier lugar, lo primero que hacía era construir una gran catedral, lo que hacían los pueblos protestantes era poder levantar rápidamente un colegio, una escuela, si se podía, un colegio superior, y si la situación se daba, ojalá una universidad. Una universidad que iba a preocuparse de la enseñanza secular, pero en la cual también iba a haber un seminario teológico, por la preocupación que habría de la enseñanza de las cosas de Dios. Princeton para nosotros es muy importante porque está íntimamente relacionada con la historia de Chile, como lo vamos a ver. Sin embargo, es triste decir que estas universidades hoy día vagan en el oscurantismo. No tuvieron la capacidad de permanecer fieles al Señor, fieles a la doctrina bíblica. Aun cuando la relación que mantiene Chile, el presbiterianismo chileno con Princeton, se da precisamente porque hasta esa altura Princeton era una de las universidades que se mantenía con una férrea orientación calvinista, también posteriormente la fue perdiendo. Será probablemente materia del estudio de otros hermanos que tendrán la posibilidad de exponer. En lo que se refiere a la conexión con Chile, lo que ocurre es que un grupo de industriales, tanto norteamericanos como ingleses, que estaban aquí en Chile y que eran evangélicos y que no tenían dirección espiritual, elevan una carta a esta sociedad misionera, esta sociedad misionera para el extranjero, para que les envíen un pastor, un líder que los dirigiera y que los alimentara espiritualmente. Esta sociedad misionera hace llegar esta carta al seminario de Princeton, y el director del seminario de Princeton llama a un joven llamado David Trumbull, le entrega la carta y le solicita que se haga cargo de esta obra misionera que se va a iniciar en Chile. Cuando David Trumbull llega a Chile, él en sus cartas que escribe a su familia deja el testimonio que Valparaíso era un verdadero desierto, una serranía desierta, donde lo único que él alcanzó a ver fue que en la parte alta de un cerro había un cactus y el resto era un peladero, como una casa por aquí y la otra muy lejana, y algo que ni siquiera se podía considerar un muelle, era prácticamente una pasarela muy básica. Y todo lo que dice él es muy deprimente respecto de Chile, y más encima llega el día 25 de diciembre, y Chile lo recibe, para variar, con un movimiento sísmico. Bueno, del trabajo de David Trumbull, que comenzó predicando en los barcos, porque le estaba estrictamente prohibido predicar el evangelio en tierra, los primeros cultos se hicieron en barcos. Sin embargo, el evangelio siguió avanzando, siguió ganando espacio, hasta que en el año 1868 se establece la primera iglesia presbiteriana en Chile, en Santiago, y paralelo a esto, la iglesia presbiteriana en Valparaíso. Se desarrolla la iglesia presbiteriana de Chile, que a la altura del año 1940 viene a presentar un estado espiritual decadente, muy complejo, y esto empieza a producir mella sobre algunos obreros fieles que ven cómo la iglesia cambia su rumbo y pierde todo el horizonte de arraigo bíblico, con costumbres que estaban seriamente reñidas con la palabra del Señor. Esto hace que se levante un grupo de hermanos y que para el año 1941 ya surja el grupo de Acción Evangélica, un movimiento fiel que se oponía a la forma como estaba la iglesia. Fueron disciplinados, fueron
privados de realizar algunas actividades. Sin embargo, ellos siguieron en el rumbo de querer predicar la palabra de sana doctrina, y finalmente el 18 de mayo de 1944 son expulsados. Es expulsado el GAE, el Grupo de Acción Evangélica, liderado en este caso por el pastor Baudilio Saavedra y otros fieles que le siguieron, y se funda en aquella reunión, posterior a aquella reunión, la Iglesia Presbiteriana Nacional. Una Iglesia Presbiteriana Nacional que, llegado al 31 de octubre, que elocuente la fecha, ¿no? 31 de octubre del año 1960, en una reunión de presbiterio, deciden salirse de los movimientos fundamentalistas de nivel internacional, a lo que otros líderes se oponen profundamente, y de manera amistosa se produce la segunda división en nuestra denominación, y surge de allí la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista, y que posteriormente cambia el nombre a Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica. Hasta ahí me corresponde llegar a mí de una manera muy rápida y tratando de entregar la información más elemental sobre nuestra denominación. Solamente terminar para decirles que cada uno de nosotros debe sentirse profundamente orgulloso de ser presbiteriano, porque ser presbiteriano prácticamente es sinónimo de ser bíblico, No hay otra denominación que tenga tanto arraigo bíblico como la Iglesia Presbiteriana. Y eso nos debería hacer sentir orgullosos, y es lo que además tenemos como líderes la responsabilidad de hacer que sientan los jóvenes en un mundo que les habla absolutamente lo contrario, donde hay que aceptar de buena gana todas las cosas que vienen con altura de miras, como se dice. No. Tenemos el ejemplo histórico en nuestra iglesia y en las iglesias que antes de nosotros vinieron desde el extranjero, que la fidelidad estuvo en mantener el arraigo a la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.